Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video vamos a ver la segunda parte acerca de cómo construir una pequeña mini bobina de Tesla. La verdad que es un proyecto bastante interesante, experimental, sobre todo para todos los amantes de la ciencia y la tecnología, en donde vamos a evocar a nuestro gran científico serbio Nikola Tesla con este pequeño proyecto muy interesante, con muy pocos componentes, como lo hemos descrito en el video anterior en la teoría, y la verdad que es bastante interesante porque vamos a ver los detalles ya funcionales de la bobina y cómo es que a través de una bobina enrollada sobre un material aislante, en este caso un tubo de PVC y muy pocos componentes, vamos a poder construir este extraordinario elemento que nos va a permitir encender lámparas fluorescentes ahorradoras. No solamente ello, sino también podemos incluso encender fluorescentes circulares, como lo estamos viendo acá en estos momentos. La verdad que es muy interesante. Yo la verdad me he quedado sorprendido porque es tan sencillo y tan práctico poder crear una pequeña mini bobina de tela. Esta es una mini bobina de Tesla. Incluso podemos encender no solamente el fluorescente circular, sino también fluorescentes adicionales, como lo estamos viendo en estos momentos. Lo más importante aún es que podemos demostrar científicamente los detalles técnicos de la bobina de Tesla, de este gran científico serbio. Así que vayamos a la parte práctica, paso a paso, de cómo crear la bobina, fabricarla y sobre todo la instalación de los componentes. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a explicarles prácticamente los componentes que vamos a usar, o los materiales aquí en este proyecto. Yo voy a usar como base un pedazo de madera triple o trupán. En este caso voy a usar trupán de 10 por 10, prácticamente un cuadrado. No necesitamos una madera o una base muy grande. Vamos a necesitar obviamente nuestra estrella, un transistor 2N2222A, que es un transistor o un dispositivo muy pequeño de alta frecuencia. Vamos a necesitar también un pequeño LED, de preferencia de color rojo, fácil de conseguir, una resistencia de 22K, de no muy alta potencia, en este caso un cuarto de watts, para polarizar el transistor, como lo hemos explicado en el video anterior cuando hablamos ampliamente del circuito de esta mini bobina de Tesla. También vamos a usar de preferencia un tipo de interruptor, un mini switch pequeño. Estos me encantan mucho este tipo de switches porque son muy fáciles de usar. Presionas push, pull, o pueden usar los deslizables. Voy a usar este porque se adapta más al proyecto. ¿Qué más necesitamos para la parte de alambre? Vamos a usar alambre magneto. En este caso es un alambre especial porque es usado ampliamente en el embobinado de los motores o de los transformadores. Para este caso voy a usar un alambre número 29, magneto. Ojo, puede ser un alambre más delgado. Acá está enrollado, obviamente hay que desenrollarlo y armar la bobina. La bobina va a ser de aproximadamente entre 300 a 400 vueltas. Esto lo pueden conseguir en las tiendas que venden productos para bobinar motores. También la otra bobina, la bobina primaria, para la bobina primaria voy a usar un metro aproximadamente, la verdad es menos, un metro de alambre de luz número 14 o número 12. Tiene varias fibras de alambre. Esto lo vamos a ver luego ya en la práctica. ¿Qué más voy a usar? Una pequeña esfera para la parte superior de nuestra pequeña mini bobina de Tesla. Esto es opcional. Yo voy a usar esta pequeña bobina para darle un mejor, para que sea más nice el proyecto. Voy a usar para la base de la bobina, tiene que ser obviamente un material aislante. Ojo con el detalle, tiene que ser un material aislante. Para ello voy a usar un tubo de PVC. Esto tiene aproximadamente 3.3 centímetros de diámetro por más o menos 20 centímetros o 25 centímetros de largo. La longitud de la bobina va a depender de la cantidad de vueltas. Vamos a ver cuántas vueltas le damos. A decir verdad, como lo dije, puede ser entre 300 o 400 vueltas. Recuerden algo importante: a más longitud, mayor cantidad de vueltas. Una bobina va a tener mayor inductancia y obviamente va a haber mayor resistencia y va a haber obviamente una mayor inducción de voltaje en la bobina secundaria.
Otro detalle importante es el alambre. Como le dije, el alambre, mientras más delgado sea, es mejor. Este es 29, pueden usar un alambre con un número superior, va a haber mayor resistencia, mayor cantidad de voltaje inducido y va a ser mejor. Yo voy a usar el alambre número 29, como dije, y este pequeño tubo de PVC. Y finalmente también es necesario papel aluminio. Acá hay un papel aluminio que lo vamos a dar luego, como opcional para envolver la esfera y nos dé un mejor acabado para el producto. Es opcional realmente la bola y el papel aluminio. Y hasta aquí esta parte de los materiales. Vamos a ver la construcción paso a paso en la siguiente sección del video. Continuamos. Vamos a empezar con la construcción de nuestra bobina de Tesla. Esta es la parte más tediosa, así que hay que tener mucha paciencia y buen humor. Y necesitamos mucho control, sobre todo para poder ir bobinando, valga la redundancia, la bobina, el cable magneto alrededor de nuestro tubo de PVC. El detalle es que tenemos que tratar de que las espiras o las vueltas de la bobina, de esta pequeña mini bobina de Tesla, no se traslapen entre ellas, ¿no? Para ello, primero, como primera instancia, vamos a pegarle un pedazo de cinta de papel, vamos a ponerlo así, o ustedes pueden usar la mejor manera. Dejamos un buen pedazo de alambre al inicio, por lo menos unos 10 o 15 centímetros acá a la izquierda, y sobre ello le damos vuelta ahí, solamente para que sujete la primera espira de la bobina. Y aquí viene el detalle, ¿no? El detalle está en que la manera como vamos a ir bobinando tiene que ser muy pegado. La distancia entre espira y espira tiene que ser muy pegado y que no se traslape, es decir, que una esté encima de otra, ¿no? Voy a comenzar a hacerlo así. Son aproximadamente 300 o 400 vueltas o espiras que va a tener nuestra bobina de Tesla. Hay otras formas obviamente de hacerlo. Pueden utilizar en este caso un taladro, adaptar la base de la bobina y empezar a enrollar. Vamos a entretenernos un poco con esto y hacerlo delicadamente, de una manera muy pegada y que no se traslapen, y al final les muestro. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes. Aquí ya tengo la mini bobina de Tesla terminada. La verdad que no fue difícil, pero un poco tedioso. Nada más con cuidado y con mucha paciencia y buen humor hay que empezar a devanar cada una de las vueltas alrededor de este tubo de PVC. El largo es aproximadamente 18 centímetros, me demandó, por 3.3 centímetros de ancho el tubo. Han salido aproximadamente 440 vueltas, casi aproximadamente. Salió bastante bien. Y ahora sí, bueno, aparte yo obviamente tuve que cortar el tubo con cuidado.
Y ahora ya queda armar la siguiente parte del video, armar paso a paso nuestra pequeña mini bobina de Tesla. Continuamos entonces. Bien, en el caso del transistor, el 2N2222A, mirando de la parte más chata, poniéndolo hacia la base, o sea, mirando la parte curva hacia nosotros, el lado izquierdo vendría a ser, el pin de la izquierda vendría a ser el colector, este de acá, la base, el de en medio, y el emisor, el de la derecha. Si yo lo coloco así, yo podría saber que aquí es el colector, la base y el emisor. De acuerdo al circuito que lo estamos viendo en estos momentos, y que ya lo hemos explicado en el video anterior, debemos conectar el diodo LED, en este caso de preferencia un diodo LED rojo, sobre el transistor, de manera tal de que el negativo del diodo, o sea, el cátodo del diodo, vaya a la base, mientras que el ánodo vaya conectado al emisor, es decir, en sentido inverso. Para ello también hay que saber identificar los pines de todo diodo LED. El diodo LED, cuando lo adquirimos, tiene obviamente dos pines, diodo, o sea, dos electrodos, tiene un pin más corto que otro, y el pin más corto vendría a ser el pin negativo o el cátodo, mientras que el pin más largo vendría a ser el ánodo o el positivo. Otra forma de identificarlo es verlo a trasluz, como lo estamos viendo acá en estos momentos, y el lado derecho vemos que es más ancho, tiene una especie de triángulo más ancho que el lado izquierdo. Por lo tanto, el lado derecho, que es más grande, vendría a ser el cátodo, o sea, el terminal más pequeño, mientras que el lado de la izquierda, viéndolo a trasluz, es más pequeño, un triángulo más pequeño vendría a ser el ánodo o el positivo. Entonces lo que tenemos que hacer es conectar el negativo, el más pequeño, a la base, y el ánodo del diodo LED al emisor, de esta manera. Luego vamos a conectar también la resistencia de base, según el circuito que lo estamos viendo ahí, la resistencia de base de 22K. Es muy importante el valor 22K. Vamos a conectar a la base del transistor, es decir, al pin de en medio, y adicionalmente el interruptor. El interruptor yo ya lo he marcado acá porque con el multímetro yo ya sé cuál es la base, mejor dicho, cuál es los pines que se juntan a la hora que yo cierro el circuito y a la hora que yo abro, aquellos pines que se dejan de cerrarse. Cuando está abierto se conectan los pines de la izquierda, o sea, el pin de en medio más el pin de la izquierda, tanto arriba como abajo, de manera independiente. Y cuando yo presiono, o sea, hago on, lo que se conecta es el pin de en medio con el de la derecha. Por eso que le he marcado con el cautín acá, le he puesto una marca, sabiendo de que lo que yo debo conectar son estos dos pines, tanto el de en medio como el de la izquierda, o en la parte inferior, el de en medio con la parte inferior, con este de acá. Voy a usar estos dos de abajo, y en este caso el interruptor lo voy a pegar de esta manera con silicona. Vamos haciéndolo a cámara rápida, o de manera tal de que no consumamos más espacio en el video. Continuamos entonces. Ahora vamos a conectar, en estos momentos vamos a conectar el interruptor, los pines, vamos a enseñar los cables, vamos a jalar dos pequeños cables, en este caso de color rojo, puede ser cualquier color, pero para respetar el positivo voy a ponerle rojo un extremo,
Vamos a soldar el terminal positivo hacia la resistencia para cerrar el circuito y alimentar el circuito. Vamos a ponerle el punto de soldadura ahí, de acuerdo al diagrama que ya hemos explicado en el video anterior, y el otro extremo de la resistencia es el que va a ir a la bobina primaria, ¿no? El negativo de la batería tiene que ir al emisor, es un cable que vamos a conectar luego, y luego ya vienen las conexiones de la bobina primaria y la bobina secundaria. Bien, ahí tenemos ya listas las conexiones de la alimentación para la batería de 9, 5 o 7.4 voltios, y aquí ya he hecho una pequeña bobina, como les expliqué, de 3 vueltas. Vamos a poner, esta vendría a ser la bobina primaria. Vamos a ponerla encima, dentro de nuestra bobina, mini bobina de Tesla. Vamos a poner esto arriba. Y un extremo lo vamos a conectar al colector, que lo vamos a hacer en estos momentos. Un extremo al colector, vamos a ver. Ahí. Y el otro extremo vamos a tener que conectarlo a la resistencia, ¿no? Ponerlo ahí, se llama nice. Vamos a darle forma a la bobina, vamos a que baje bonito, ahí. El otro extremo, si no funciona habría que invertir las puntas de la bobina, los extremos de la bobina. Vamos a conectarlo el otro extremo a la resistencia, que vendría a ser el punto más positivo de la alimentación, donde va el cable rojo. Vamos a conectarlo ahí, perfecto, perfecto, y quedaría ahí. Vamos a darle la forma a la bobina para que quede bien, como una verdadera bobina, un devanado, quede bonito. Recuerden, hay que hacer las cosas con fe y pasión. Sin fe y pasión nada sale bien, así que hay que darle forma a nuestra bobina, más o menos ahí. Quedó bastante nice, bastante cool. Y ahora, ahí más o menos, de ahí lo voy a arreglar un poco más. Ahora lo que quedaría pendiente es la alimentación de la batería y los extremos, ¿no? El extremo superior de la bobina vamos a ponerle a la esfera, que lo vamos a ver luego ya en la siguiente parte, y este extremo, el extremo inferior, tiene que ir en este caso al colector, a la base del transistor, ¿no? Este otro extremo, que es la bobina secundaria, tendría que ir a la base, es decir, al punto medio de en medio del transistor, al pin de en medio del transistor, que también podría ir al negativo del diodo. Vamos a hacerlo y se lo muestro luego. Bien, finalmente lo que he hecho es el extremo inferior de nuestra bobina de Tesla, le he conectado a la base del transistor, o que vendría a ser lo mismo al pin, en este caso al cátodo del diodo, que va conectado a la base también. Para ello, primero el cable hay que lijarlo adecuadamente, quitarle el esmalte que protege al cable, y luego estañarlo y luego soldarlo. Hay que tener mucho cuidado ahí porque el cable se puede romper, es un cable muy delgado. Y ahora sí estamos listos. La bobina podría quedar ahí, pero yo le voy a poner una pequeña esfera acá para que quede mejor. Lo vamos a ver luego en la siguiente parte del video, y obviamente conectar nuestra batería. Continuamos entonces. Pues bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte final ya prácticamente. Tenemos ya nuestra bobina ya casi terminada. Vamos a poner la parte de adorno o la parte de la bola de Thermopor con un pedazo de papel de aluminio. Este papel de aluminio es el papel que se utiliza para los hornos en la comida. Y lo importante es que es conductor, es un papel de aluminio conductor por ambos lados, así que he cortado un pedazo. Y antes de ello hay que hacer la conexión de la punta de la bobina. En este caso estoy usando una lija, vamos a lijarlo para quitarle el esmalte.
el esmalte y quede descubierta la parte metálica, el cobre, tiene que estar descubierto de la punta de la bobina o del extremo libre de la bobina, y de tal manera de que esta parte es la que vamos a conectar al papel metálico. Vamos a ver, hacerlo así, vamos a ver si lo podemos conectar acá. Y ahí quedó. No necesitamos más. Nuestra bobina de Tesla está terminada. Nuestra mini bobina de Tesla, porque la verdad no es una bobina que puede emitir una gran cantidad de voltios, por la constitución en sí que es muy simple, pero nos va a poder encender lámparas fluorescentes, como lo vamos a ver en la siguiente sección de video. Vamos a la práctica entonces, la última parte del video, en donde vamos a encender dos fluorescentes pequeños, esas lámparas ahorradoras, y un fluorescente circular. Continuamos entonces. Pues bien, ahora sí vamos a la parte práctica, la parte final. La mini bobina de Tesla está lista, ya armada. Vamos a alimentarlos con una alimentación de 5 voltios de corriente continua. Para ello conecto mi cargador acá a los 5 voltios, no con 7.5 porque tuve problemas. La cantidad de voltaje que va a generar la bobina con 7.5 voltios es demasiado y puede quemar el transistor, así que lo más recomendable es usar una alimentación de 5 voltios como la de un celular, por ejemplo, ¿no? Los cargadores celulares. Okay, vamos a encender en estos momentos con el interruptor. Vemos que el LED se enciende y ahí ya estamos generando una alta frecuencia y una autoinducción, generando un alto voltaje pero con una baja corriente. Entonces vamos a empezar la primera prueba con un fluorescente circular. Y ahí podemos ver que se enciende el fluorescente a unos pocos centímetros. En la medida que yo lo alejo el fluorescente, se comienza a apagar. Lo acerco, se enciende. Es más, voy a apagar el interruptor, se apaga, enciendo y tengo la iluminación por luminiscencia de un fluorescente o de una lámpara ahorradora. Vamos a usar una lámpara ahorradora de la que hemos estado conversando o hablando en los videos anteriores acerca de la parte teórica de esta mini bobina de Tesla. Y empezamos. Apagado, encendido, teniendo el fluorescente incluso circular abajo encendido. Nos alejamos. Apago. Enciendo. Y vamos a poner una tercera lámpara ahorradora acá. Ahí. Las tres encendidas. Obviamente la transferencia de energía hace de que una lámpara se ilumine más que otra.
y que el mercurio interno active el argón, el gas argón internamente, que haga que la lámpara, una de ellas, encienda más que otra. Eso va a depender de la cantidad de energía transferida de la bobina de Tesla, de esta pequeña mini bobina de Tesla, porque hay bobinas de Tesla mucho más grandes que emiten una gran radiación electromagnética y una gran transferencia de energía, pero para casos prácticos y elementales de la ciencia y la tecnología, más que suficiente como para poder iluminar dos pequeñas lámparas sin ningún inconveniente. Ahí, ambas encendidas. Pues bien, hasta aquí este video. Para mí es una satisfacción tremenda poder hacer este video con el único objetivo de poder demostrar los fundamentos técnicos y científicos de esta pequeña mini bobina de Tesla, evocando al gran científico serbio Nikola Tesla. Si este video te gustó, no te olvides de like y los invito a que puedan seguirme en las redes sociales, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Muchas gracias por su atención y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología.